¿Alguna vez te has preguntado qué se siente caminar por una calle donde mirar a alguien puede costarte la vida? Imagina un lugar donde las madres enseñan a sus hijas a bajar la mirada, donde el silencio es la única protección y donde cada esquina esconde una amenaza real. Estos lugares existen, están más cerca de lo que crees, y lo que sucede en ellos desafía todo lo que conoces sobre la supervivencia urbana. Hoy vas a descubrir los rincones más oscuros de América Latina, donde la violencia no es noticia, sino rutina diaria, donde las reglas de la sociedad se escriben con sangre y miedo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, son testimonios reales de quienes viven en el infierno y han aprendido a sobrevivir con códigos que jamás imaginaste. Prepárate porque esta realidad va a cambiar tu perspectiva sobre la seguridad, la libertad y el precio que millones pagan solo por existir. En Ciudad de Dios, Río de Janeiro, las niñas aprenden antes de los 5 años que los ojos deben permanecer en el suelo. No es timidez ni educación tradicional, es supervivencia pura. Las madres enseñan a sus hijas una lección que ninguna escuela imparte. Mirar directamente a ciertos hombres puede interpretarse como desafío, provocación o, peor aún, interés. Y en un territorio controlado por facciones criminales donde la ley del más fuerte es la única vigente, ese error puede significar violencia sexual, secuestro o muerte. Las mujeres desarrollan un sexto sentido para detectar peligro. Aprenden a leer el ambiente en milisegundos. Identifican por el tono de voz o la postura corporal quién representa una amenaza inmediata. Caminan rápido pero sin correr. Hablan bajo pero sin susurrar. Existen en un equilibrio imposible entre la invisibilidad y la presencia necesaria para no parecer vulnerables. Esta habilidad no se enseña en libros, se transmite de generación en generación como un conocimiento ancestral de guerra urbana. Pero Ciudad de Dios no está sola en esta terrible realidad. En Petare, Venezuela, el barrio más grande de Caracas, con más de 300.000 habitantes apretujados en laderas empinadas, las reglas son aún más brutales. Aquí las pandillas controlan cada escalera, cada callejón, cada centímetro de territorio, con violencia despiadada. Las mujeres saben que después de las 6 de la tarde, salir sola es jugarse la vida en una ruleta rusa donde todas las balas están cargadas. Los femicidios son tan comunes que dejaron de ser noticia. Los cuerpos aparecen en barrancos, en casas abandonadas, en bolsas de basura como si fueran desechos sin valor. Y lo más aterrador es que la justicia nunca llega. La policía no sube a estos cerros, a menos que sea con tanques y fusiles. Y cuando lo hace, son las familias inocentes quienes terminan en fuego cruzado. Ahora quiero pedirte algo importante. Si este contenido te está impactando, si crees que más personas necesitan conocer estas realidades que los medios tradicionales ignoran, dame un like y suscríbete al canal. Tu apoyo hace que pueda seguir investigando y trayendo historias que importan, que sacuden conciencias y que visibilizan lo invisible. Los comentarios también son fundamentales. Cuéntame qué piensas. Comparte si conoces historias similares o si alguna vez has sentido ese miedo del que hablamos. Cada interacción hace que este mensaje llegue más lejos. En Tepito, Ciudad de México, el corazón comercial del mercado negro. Las reglas cambian, pero el terror permanece. Este barrio es famoso por vender de todo, desde piratería hasta armas y drogas, pero pocos hablan de cómo es vivir allí siendo mujer. Las niñas crecen viendo cómo sus vecinas desaparecen, cómo los cuerpos aparecen descuartizados como advertencia, cómo el cartel que controla la zona cobra impuestos de sangre. Aquí no importa si eres bonita o no, si vistes recatada o no, el peligro es democrático y letal. Las mujeres desarrollan estrategias de camuflaje, visten con ropa holgada y oscura, evitan maquillaje, caminan encorvadas para parecer menos atractivas, se inventan esposos imaginarios y hablan de ellos constantemente como escudo verbal. Algunas llevan anillos falsos de matrimonio, otras memorizan números telefónicos de hombres que puedan hacerse pasar por parejas en emergencias. La creatividad para sobrevivir no tiene límites
cuando la alternativa es desaparecer en las estadísticas de mujeres asesinadas que nadie investigará. En Villa Soldati, Buenos Aires, Argentina, la situación no es diferente. Este barrio del sur de la capital argentina concentra pobreza extrema, narcotráfico y violencia de género en proporciones alarmantes. Las mujeres aquí han desarrollado un sistema de alertas comunitarias usando grupos de WhatsApp donde comparten fotos de agresores conocidos, rutas peligrosas y horarios de mayor riesgo. Este sistema informal, creado por necesidad ante la ausencia del Estado, ha salvado vidas, pero también evidencia lo abandonadas que están. Cuando una mujer no responde en el grupo después de reportar que salió de casa, las demás saben que algo malo pasó y comienzan la búsqueda por su cuenta, porque esperar a la policía significa encontrar un cadáver en lugar de una sobreviviente. La Perla, en Cali, Colombia, es otro de esos lugares donde el sol nunca parece brillar lo suficiente para alejar las sombras del crimen. Controlado por pandillas que reclutan niños desde los 8 años, este barrio vive bajo un toque de queda no oficial, pero absolutamente respetado. Las mujeres que trabajan fuera del barrio planean sus vidas alrededor de la luz del día, rechazando empleos que requieran turnos nocturnos sin importar cuánto paguen, porque ningún salario vale lo que puede pasar en la oscuridad. Aquí las violaciones grupales son un método de castigo que las pandillas usan contra familias que no pagan extorsiones o contra mujeres que denuncian algo ante las autoridades. El mensaje es claro: el silencio no es opcional, es obligatorio, y el precio de la rebeldía se paga con el cuerpo. En Celaya, Guanajuato, México, la guerra entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Santa Rosa de Lima ha convertido esta ciudad en un cementerio abierto. Los índices de violencia superan los de muchas zonas de guerra reconocidas internacionalmente. Las mujeres jóvenes son el botín más preciado en esta guerra, usadas como moneda de cambio, como recompensa para sicarios, como mensajeras forzadas de sustancias o simplemente desaparecidas cuando sus cuerpos ya no sirven a ningún propósito. Los feminicidios aquí tienen firma de cárteles. Los cuerpos aparecen con mensajes grabados en la piel, mutilados de formas específicas que comunican territorialidad criminal. Las familias buscan a sus hijas en fosas clandestinas, armadas solo con palas y esperanza, porque las autoridades están compradas o aterrorizadas y no mueven un dedo. Complexo do Alemão en Río de Janeiro es un conjunto de favelas que alberga más de 200.000 personas en condiciones infrahumanas. Aquí nacieron algunas de las facciones criminales más poderosas de Brasil, como el Comando Vermelho. Para las mujeres de Alemão, cada día es una negociación con la muerte. Muchas terminan involucradas con criminales no por elección, sino por supervivencia o coacción, convirtiéndose en novias de traficantes como única forma de protección contra otros traficantes. Es una paradoja cruel. El verdugo se convierte en guardián, pero un guardián que puede convertirse nuevamente en verdugo si sus reglas arbitrarias se rompen. Las que intentan salir de estas relaciones enfrentan represalias brutales, no solo contra ellas, sino contra sus familias enteras. Hijos, padres, hermanos, todos son objetivos legítimos en esta lógica retorcida. En Chalco, Estado de México, las cifras de feminicidios son tan altas que organizaciones internacionales lo han catalogado como zona de alto riesgo para mujeres. Este municipio conurbado tiene áreas donde los cuerpos de mujeres aparecen con regularidad espeluznante en terrenos baldíos, canales de aguas negras y lotes abandonados. Lo más perturbador es el perfil de las víctimas. Mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras, estudiantes, madres, sin aparente conexión con el crimen organizado, lo que sugiere que los asesinos actúan con impunidad total, eligiendo víctimas al azar. Las teorías abundan: redes de trata, asesinos seriales protegidos por corrupción, rituales satánicos, pero la verdad es que nadie investiga lo suficiente para confirmarlo. Las familias se quedan con cuerpos, dolor y cero respuestas. La Bombonera, en Barranquilla, Colombia, no es solo el nombre de un estadio de fútbol, es también un barrio donde la violencia de género alcanza niveles que horrorizan incluso a investigadores acostumbrados a lo peor.
Aquí la cultura machista se mezcla con pobreza extrema y crimen organizado, creando un cóctel letal. Las mujeres son golpeadas públicamente sin que nadie intervenga, porque intervenir significa convertirse en objetivo. Los casos de violencia intrafamiliar son ignorados por autoridades que consideran estos asuntos privados, dejando a las víctimas atrapadas con sus agresores sin escape posible. Muchas mujeres han intentado denunciar solo para ver cómo sus agresores salen de la comisaría horas después, más enojados y más peligrosos que antes. El sistema las falla una y otra vez, hasta que eventualmente dejan de intentarlo y aceptan su destino con resignación devastadora. En Lagarteiro, São Paulo, Brasil, el barrio más peligroso de la ciudad más grande de América Latina, las estadísticas de violencia contra mujeres son manipuladas deliberadamente para no espantar la poca inversión que llega. Los números oficiales no reflejan ni la mitad de los casos reales, porque la mayoría nunca se reporta. Las mujeres saben que reportar es inútil y peligroso, porque los criminales tienen informantes en las comisarías que les avisan quién denunció qué. Las represalias son inmediatas y brutales, diseñadas para servir de ejemplo público. Así que las víctimas cargan su trauma en silencio, desarrollando depresión, ansiedad, estrés postraumático, sin acceso a ayuda psicológica, porque los servicios de salud mental son inexistentes en estas áreas. El dolor se acumula generación tras generación, creando ciclos de violencia que parecen imposibles de romper. Los Alcarrizos en República Dominicana es otro punto caliente de violencia feminicida en el Caribe. Este municipio al oeste de Santo Domingo tiene tasas de feminicidio que rivalizan con las peores zonas de guerra del planeta. Las mujeres desaparecen de camino al trabajo, de camino a la escuela, de camino al mercado, y sus cuerpos aparecen días o semanas después, si es que aparecen. Las autoridades dominicanas han sido criticadas internacionalmente por su manejo negligente de estos casos, muchas veces culpando a las víctimas por vestir de cierta manera, por estar en ciertos lugares, por existir de cierta forma. Esta culpabilización institucional hace que muchas familias ni siquiera denuncien las desapariciones, porque saben que lo único que conseguirán es revictimización y humillación pública. En La Chureca, Managua, Nicaragua, el basurero más grande de Centroamérica, miles de personas viven literalmente sobre montañas de basura. Las mujeres y niñas de este lugar enfrentan una triple vulnerabilidad: pobreza extrema, que las obliga a buscar comida y materiales reciclables entre desechos tóxicos, exposición constante a enfermedades y depredadores humanos que consideran este lugar un territorio sin ley, donde pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Niñas de 10, 11, 12 años son violadas regularmente por hombres que llegan en camiones desde otras partes de la ciudad específicamente para abusar de las más vulnerables, sabiendo que estas niñas no tienen a quién recurrir ni quien las proteja. Los pocos intentos de organizaciones no gubernamentales de ayudar son saboteados por corrupción local, que prefiere mantener el status quo, porque algunos funcionarios están involucrados en redes de explotación sexual infantil que operan desde el basurero. En Villa El Salvador, Lima, Perú, la realidad no es menos brutal. Este distrito, que nació como invasión organizada en los años 70, hoy es uno de los más violentos de la capital peruana. Las mujeres aquí desarrollan lo que los psicólogos llaman hipervigilancia traumática, un estado constante de alerta que agota mental y físicamente. No pueden relajarse nunca. Cada sonido es analizado, cada persona evaluada como potencial amenaza, cada ruta memorizada con salidas de emergencia identificadas. Esta forma de vivir cobra un precio altísimo en la salud mental, pero es el precio de la supervivencia. Las que logran salir de estos barrios y mudarse a zonas más seguras reportan que les toma años, a veces décadas, poder caminar tranquilas sin ese terror constante en el pecho. El trauma no desaparece cuando cambia el código postal. Doctores en Ciudad de México es un barrio con reputación peligrosa que durante el día parece normal, pero que de noche se transforma en territorio hostil.
Las trabajadoras sexuales de esta zona enfrentan violencia extrema de clientes, proxenetas y policías corruptos que las extorsionan. Muchas son migrantes centroamericanas sin documentos, lo que las hace completamente invisibles ante el sistema. Cuando una de ellas es asesinada, lo que ocurre con frecuencia aterradora, nadie reclama el cuerpo, nadie investiga, nadie llora públicamente. Son mujeres fantasma que vivieron y murieron en los márgenes absolutos de la sociedad. Sus historias nunca se cuentan, sus nombres nunca se gritan en marchas, sus rostros nunca aparecen en carteles de desaparecidas, porque para el sistema oficial, estas mujeres nunca existieron en primer lugar. En Guasmo Sur, Guayaquil, Ecuador, las pandillas controlan todo con método y violencia sistemática. Las mujeres aquí no solo temen por su seguridad física, sino que viven bajo reglas absurdas impuestas por criminales. Por ejemplo, en algunos sectores las mujeres tienen prohibido vestir de rojo porque ese es el color de una pandilla rival, y ser vista con ese color puede resultar en golpiza o muerte. En otros sectores no pueden usar cierto tipo de peinados o accesorios que criminales interpretan como señales de afiliación. Cada cuadra tiene reglas diferentes que cambian sin aviso, y el castigo por desconocimiento es el mismo que por desobediencia intencional. Vivir en este laberinto de normas arbitrarias y letales requiere nivel de atención al detalle que desgasta y agota. La Limonada en Cali, Colombia, es una comuna que combina pobreza desesperante con control total por parte de grupos armados ilegales. Las mujeres de este sector han desarrollado redes de apoyo clandestinas, donde se ayudan mutuamente a escapar de situaciones de violencia, escondiendo a víctimas en casas rotativas, compartiendo recursos escasos y creando sistemas de alerta temprana cuando un agresor conocido está buscando a alguien. Estas redes operan completamente por fuera del Estado, porque confiar en instituciones ha demostrado ser mortal. Sin embargo, estas mismas redes son infiltradas a veces por informantes de las pandillas, lo que resulta en tragedias donde la ayuda se convierte en trampa. La paranoia es constante, porque en estos lugares la línea entre aliado y enemigo es imposiblemente delgada. En Iztapalapa, Ciudad de México, la alcaldía más poblada y una de las más violentas, las mujeres enfrentan acoso sistemático en transporte público que escala a agresiones sexuales con regularidad alarmante. Los vagones exclusivos para mujeres en el metro son un reconocimiento oficial de que el sistema es incapaz de garantizar seguridad básica. Pero estos vagones operan solo en horas pico y solo en algunas líneas, dejando enormes ventanas de vulnerabilidad. Además, los trayectos desde las estaciones de metro hasta las casas en colonias peligrosas de Iztapalapa son donde ocurre la mayoría de los ataques. En calles oscuras sin iluminación, sin cámaras, sin testigos, convirtiendo el camino a casa en un recorrido del terror que se repite 2 veces al día para millones de mujeres. Muchas organizan sus vidas enteras alrededor de evitar estos trayectos nocturnos, rechazando oportunidades laborales o educativas simplemente porque los horarios las obligarían a exponerse. En Buenaventura, Colombia, puerto sobre el Pacífico, controlado por grupos paramilitares y narcotraficantes, las casas de pique se hicieron tristemente famosas. Estos son lugares donde los cuerpos son literalmente descuartizados vivos, como método de tortura y eliminación de enemigos. Las mujeres de Buenaventura viven sabiendo que estos lugares existen, que cualquier persona puede terminar allí, que los gritos se escuchan pero nadie llama a la policía porque la policía no entra o está comprada. La psicosis colectiva que esto genera es indescriptible. Madres esconden a sus hijas adolescentes, las sacan de la escuela, las encierran en casa, prefiriendo que sean ignorantes pero vivas, a educadas pero muertas. Es una elección que ninguna madre debería tener que hacer, pero que miles hacen todos los días. En Monkey Hill, Belize, un barrio de la capital Belmopan, las pandillas locales reclutan niñas como correos de droga, usando métodos de manipulación sofisticados. Primero las enamoran, les dan atención y regalos, les hacen sentir especiales y protegidas,
y luego, gradualmente las involucran en actividades criminales. Cuando las niñas quieren salir, descubren que están atrapadas. Las amenazan con revelar su participación a las autoridades o con lastimar a sus familias. Muchas terminan adictas a las drogas que transportaban, lo que las hace aún más dependientes de las pandillas. Es un ciclo de explotación diabólicamente diseñado que atrapa a niñas desde los 11 o 12 años, robándoles cualquier posibilidad de futuro diferente. Las que intentan escapar, y lo logran, viven en terror constante de ser encontradas, moviéndose de ciudad en ciudad, cambiando de nombre, cortando contacto con sus familias para protegerlas. En Santa Cruz, Bolivia, específicamente en el Plan 3000, uno de los distritos más violentos, las mujeres enfrentan una cultura de impunidad total para feminicidios. Los asesinos saben que pueden matar sin consecuencias porque el sistema judicial es lento, corrupto e ineficiente. Los juicios se demoran años, los criminales pagan fianzas irrisorias y quedan libres. Las víctimas no tienen recursos para contratar abogados competentes, mientras que los criminales tienen acceso a defensores caros pagados por dinero del narcotráfico. El resultado es que las mujeres asesinadas nunca obtienen justicia. Sus familias se quedan con dolor eterno y rabia impotente, y los asesinos andan libres muchas veces en el mismo barrio, cruzándose en la calle con las madres de las mujeres que mataron. Esta inversión total de justicia genera desesperación social, que alimenta más violencia en espiral interminable. Soacha, en Colombia, municipio conurbado con Bogotá, saltó a la fama internacional por los falsos positivos, donde el ejército asesinó a civiles haciéndolos pasar por guerrilleros para inflar estadísticas. Pero Soacha también es epicentro de violencia contra mujeres que rara vez recibe atención mediática. Las comunas altas de Soacha son territorio de pandillas que controlan el microtráfico con extrema violencia. Las mujeres que viven allí cuentan cómo los cuerpos de otras mujeres aparecen en los cerros con señales de tortura sexual, cómo las desapariciones son tan comunes que ya ni se hacen vigilias, cómo la policía solo sube cuando hay operativos masivos que terminan con civiles muertos en fuego cruzado. La sensación de abandono estatal es total. Estas comunidades sienten que viven en un país diferente, donde los derechos constitucionales son papel mojado sin valor real. En Amatitlán, Guatemala, un municipio pequeño cerca de la capital, la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 alcanza niveles extremos. Las mujeres son marcadas con tatuajes forzados que las identifican como propiedad de cierta pandilla, robándoles la posibilidad de escapar porque llevan la marca en la piel para siempre. Estas marcas son sentencias de muerte si entran en territorio de pandilla rival o si intentan llevar vida normal fuera del barrio. Las que logran borrar los tatuajes con procedimientos dolorosos y caros viven con miedo constante de que las cicatrices delaten su pasado. Muchas simplemente se resignan a vivir dentro de los límites territoriales que la pandilla les impone, en una prisión invisible, pero absolutamente real. En Caracas, Venezuela, específicamente en Catia, uno de los barrios más grandes y pobres de la ciudad, la crisis económica y política del país ha amplificado la violencia contra mujeres a niveles nunca antes vistos. Con la hiperinflación y el colapso de servicios básicos, muchas mujeres se ven obligadas a vender su cuerpo para comprar comida para sus hijos. Pero incluso esta transacción desesperada es peligrosa, porque los clientes saben que estas mujeres no pueden ir a la policía, que están completamente vulnerables y abusan de esta situación cometiendo violencia extrema, sin pagar o pagando con billetes sin valor. Las historias de mujeres golpeadas, violadas y abandonadas después de estas transacciones son tan comunes que las trabajadoras sexuales de supervivencia de Catia han creado códigos entre ellas para advertirse sobre clientes peligrosos. Pero incluso estos sistemas fallan porque el hambre es más fuerte que el miedo y obliga a tomar riesgos fatales. En Tegucigalpa, Honduras, específicamente en colonias como Rivera Hernández, los índices de feminicidio son tan altos que Honduras compite por el título de país más peligroso para mujeres en el hemisferio occidental. Las pandillas aquí
cobran impuesto de guerra a los negocios, pero también consideran que tienen derecho de pernada sobre las mujeres del territorio. Padres pagan extorsiones adicionales para que sus hijas sean dejadas en paz, pero estos acuerdos se rompen caprichosamente. Las niñas son reclutadas a la fuerza como novias de pandilleros, y negarse significa muerte segura no solo para ellas, sino para sus familias. Algunas familias toman la decisión desgarradora de enviar a sus hijas en caravanas migrantes hacia Estados Unidos, sabiendo que el viaje es peligrosísimo, pero apostando a que cualquier peligro externo es menor que el peligro certero que enfrentan quedándose. Muchas de estas niñas mueren o desaparecen en el camino, pero para sus padres era la única opción con alguna probabilidad de supervivencia. En San Salvador, El Salvador, durante años las pandillas controlaron territorios completos, convirtiendo barrios enteros en zonas de guerra. Aunque el gobierno actual ha implementado políticas de mano dura que han reducido la violencia visible, las mujeres reportan que la violencia de género continúa pero más escondida. Los pandilleros detenidos son reemplazados por otros. Las estructuras criminales se adaptan y las mujeres siguen siendo el botín de guerra silencioso. Las cárceles están llenas, pero las calles siguen siendo peligrosas, especialmente de noche, especialmente para quienes tienen que trabajar en zonas de riesgo. La promesa de seguridad del gobierno no se ha materializado en las vidas cotidianas de miles de mujeres que siguen viviendo con miedo. Simplemente han aprendido a disimularlo mejor. ¿Pero es realmente este el destino inevitable de millones de mujeres en América Latina? ¿Estamos condenadas a aceptar que ciertos territorios son simplemente inhabitables para nosotras? La respuesta debería ser un no rotundo, pero la realidad dice otra cosa. Cada estadística representa una vida destrozada, una familia rota, un futuro cancelado. Estos no son solo números fríos en reportes que nadie lee, son mujeres reales con nombres, sueños y derecho a existir sin terror. El hecho de que esta violencia sea sistemática, generalizada y normalizada no la hace menos criminal ni menos evitable. Cada gobierno que voltea la cara, cada policía que no investiga, cada vecino que no interviene, es cómplice de esta masacre silenciosa que devora mujeres todos los días. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política que brilla por su ausencia. Requieren inversión en educación, en oportunidades económicas, en sistemas de justicia que funcionen, en fuerzas de seguridad no corrompidas. Pero sobre todo requieren un cambio cultural profundo que deje de ver a las mujeres como objetos desechables y empiece a valorarlas como seres humanos con derechos inalienables. Mientras ese cambio no ocurra, las madres seguirán enseñando a sus hijas a bajar la mirada, a caminar rápido, a existir en las sombras. Y esa es una realidad que debería avergonzar a toda la humanidad. Si este contenido te impactó, si crees que estas historias necesitan ser escuchadas, te pido que dejes un valeu de mais en los comentarios. Ese apoyo no es solo simbólico, me permite continuar investigando, dando voz a quienes no la tienen y trayendo a la luz realidades que muchos prefieren ignorar. La ayuda financiera también es fundamental para que este canal pueda llegar más lejos, para que podamos producir más contenido de calidad que informe y concientice. Cada like, cada suscripción, cada comentario hace la diferencia entre que estas historias se cuenten o se olviden. ¿Qué otros lugares conoces donde la realidad supera el horror de cualquier ficción? ¿Has vivido o conoces a alguien que haya experimentado este tipo de violencia? Comparte tu historia en los comentarios, porque visibilizar es el primer paso para cambiar. Y recuerda, hay mucho más por descubrir sobre las realidades ocultas de nuestro continente. Mantente atento a los próximos videos, donde seguiremos destapando verdades incómodas que necesitan ser dichas.